El espíritu de Pitón, ¿verdad? Es un espíritu de adivinación, está sustentado por un espíritu de adivinación, ¿no? Y hablamos de esta parte de cuando Pablo fue encontrado por esta niña. Esto está en el libro de Hechos 16. En otra versión de Hechos 16 dice que esa misma palabra, ¿no? Dice, y aconteció que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía, ¿qué dice? Espíritu pitónico, ¿no? El mismo espíritu de adivinación es traducido como un espíritu pitónico, nos salió al encuentro, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Hablamos de Pitón, que es una serpiente o un dragón, dice que moraba en el monte Parnaso, ¿no? Que fue muerto por Apolo, y que Apolo recibió ese espíritu, ¿no? Con el cual él operaba. ¿Qué es adivinación? Es el arte de obtener conocimientos secretos, especialmente del futuro. Es la contraparte pagana de la profecía. La actitud bíblica hacia la adivinación es distintivamente hostil, ¿no? El Señor es muy claro cuando le da instrucciones a su pueblo en cuanto a todo, ¿no? Él dice que de ninguna manera nosotros podemos involucrarnos en cualquier área de adivinación o de hechicería, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos cuando nosotros ya hemos sido involucrados por herencia, ¿no? Cuando alguien sabe que en su familia, ¿no? Hacían invocaciones, ¿no? O se consultaba a los muertos, ¿no? Hay iglesias, créalo o no, hay iglesias que operan, ¿no? A la gente, operan entre comillas, ¿no? Bajo espíritus de adivinación. Eso es lo mismo que hacen los monjes de Brasil, ¿no? Es lo mismo que ahora estamos llenos de gente, ¿no? Estamos llenos de filosofías y de tendencias que llevan hacia la adivinación, ¿verdad? ¿Aló? Sí, ¿verdad? Nosotros tenemos que, cuando recibimos al Señor, que asegurarnos que pasamos por un tiempo de restauración, de liberación de todas esas cosas. El otro día la Nayi estaba conversando en la radio un poco de lo que había pasado con su propia vida, la Nayarete. En cuanto al área de adivinación, o sea, cómo las iniquidades de los padres, ¿no? De los antepasados, de los abuelos, de los bisabuelos, ¿no? A veces siguen manifestando, ¿no? Áreas de adivinación, de pitonismo, ¿no? Que cuando nos convertimos pueden parecerse o disfrazarse, ¿no? De espíritus proféticos. Si no ha sido cortado eso, tenemos que cortar la fuente de donde eso vino, ¿no? Tenemos que asegurarnos que esa fuente es completamente cortada. Vemos distintas acepciones de la palabra encantador, ¿verdad? Que viene de soplar maleficios, ¿no? Dice que este espíritu de Pitón es la inspiración o fuente de la brujería y la adivinación. Después vimos cómo este espíritu, ¿no? Se estableció en un lugar, ¿verdad? En la ciudad de Delfos. Hablamos de que hay lugares físicos, ciudades y naciones donde se establecen los poderes de tinieblas, o sea que no solamente es una cosa personal, sino que también es una cosa territorial. Y todo es lo que se llamaba las ruinas de lo que era el oráculo de Delfos, ¿no? En ese oráculo había una pitonisa, ¿verdad? Dice que en la mitología griega, Pitón era una serpiente que moraba en las cuevas del monte Parnaso y que fue asesinada por el dios Apolo. Apolo luego funda el sagrado oráculo de Delfos, tomando su control a través de los guardianes de Pitón, ¿no? Entonces, él empezó a operar bajo ese espíritu, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba en Delfos, verdad? Ahí había una pitonisa, una sacerdotisa, ¿no?
que se intoxicaba, ¿no? De Delfos, del lugar ese, salían unos humos, ¿no? De donde ella se intoxicaba, y a través de eso, como ahora son los inciensos, ¿saben los inciensos? ¿No? El Hare Hare, ¿no? Y todos los que, ¿no? Usan los inciensos como medio, ¿verdad? Para entrar en estos estados de trance, ¿no? Cuando entra a estos estados de trance, ¿no? Empieza a operar estos espíritus, ¿no? ¿Por qué? Porque la mente comienza a ser abierta, ¿no? A propósito de esto voy a meter algo aquí solamente para que piense y tenga cuidado, ¿no? Todos los que han practicado de alguna forma karate, judo, ¿no? Artes marciales, ¿no? Han estado de alguna forma subyugados a sus espíritus que se mueven en todo ese entorno, ¿no? Hay nombres para los ejercicios que vienen de demonios, hay formas, ¿no? de movimiento, ¿no? Que hacen alusión a demonios, hay reverencias que tienen que hacer delante de ciertos símbolos o, ¿qué digo? Estatuas, ¿no? Que simbolizan ciertos demonios, ciertos príncipes. Así que tenga cuidado, ¿no? Son cosas que hay que ir rompiendo, ¿no? Yo he visto, ¿no? Después de harto tiempo de administración, que muchas veces que la gente tiene problemas en su cabeza, ¿no? Problemas de concentramiento, problemas de mantener sus pensamientos cabales, es porque ha tenido de alguna forma involucramiento en cosas de control mental, ¿no? Todo lo que ha tenido involucramiento en control mental, obviamente te va a pasar la cuenta, ¿no? Por eso el Señor hoy día preguntaba a quién le pertenece, porque no podemos servir a dos señores. Cuando le hemos entregado nuestra vida o parte de nuestro ser a otros señores, ¿no? Tenemos que barrerlos de nuestra vida, ¿no? Para que Jesús realmente pueda reinar en todo lo que Él necesite, todo lo que Él quiere hacer en nosotros. Pitoniza entonces cualquier mujer supuestamente poseída por un espíritu de profecía, una bruja, un espíritu familiar. ¿Puede el diablo sanar? Sí. Sí, ¿no? Gente que dice, pero ¿cómo? ¿No? ¿Cómo lo hace? ¿No? Porque el diablo es Dios. Es el Dios de este siglo, ¿no? Él sana, opera por medio de todo este tipo por adivinación, por agoreros, por sortílegos, ¿no? Por astrólogos, ¿no? Gente que se mueve en eso, hace grandes cosas. Ustedes ven gente que puede cambiar su forma humana por forma de animales, ¿no? O sea, hay distintos niveles de posesión demoníaca, ¿no? Pero que lo puede hacer la gente, sí. Hay gente que puede caminar en brasas, ¿no? Ardientes, ¿no? Y estar sin una ampollita en el pie después de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque el espíritu domina sobre la materia. ¿Sabía eso? El espíritu domina sobre la materia. Ahora la cosa es preguntarse qué espíritu, ¿no? ¿Bajo qué espíritu es que hace eso? ¿No? ¿Bajo qué espíritu es que te dan una palabra? Por eso ten mucho cuidado de cuando hay gente, especialmente cristianos, que les encanta ir a todos lados y recibir palabras y que le impongan las manos, ¿no? Y que por favor ore por mí, ¿no? Y no saben en el peligro que se están metiendo, ¿no? ¿Por qué? ¿Sabes tú quién es el que te impone las manos? ¿Conoces tú? No, es un tremendo hombre de Dios. ¿Lo conoces? ¿Aló? ¿Sabes quién es el que te da palabra? ¿Por qué? Lo que uno es lo que uno imparte. Yo no dejo que nadie me ponga las manos encima, que yo no conozca, ¿no? Porque
¿Sabe por qué nosotros tenemos que aprender a cuidar nuestra vida? ¿No? ¿Cuántos saben que el Señor se ha tomado mucho tiempo en traernos al lugar en que estamos ahora? ¿Aló? Conmigo se ha tomado mucho tiempo, se ha tomado mucho esfuerzo y mucha paciencia, porque he sido duraza para muchas cosas, ¿no? Entre sacarme montones de cosas y ponerme montones de cosas de Él, ¿no? Se ha tomado años. Entonces yo lo menos que puedo tener, ¿no? Es cuidado, ¿no? Cuidar lo que Él ha puesto dentro de mí con sumo cuidado, ¿no? Porque es precioso lo que ha hecho en cada uno, ¿no? Es precioso el lugar que nos ha traído a cada uno. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando alguien nos impone manos, está transfiriendo de lo que es, ¿no? Y cuando no conocemos, ¿no? El título de una persona dice poquito. Dice eso, el título, ¿no? Yo quiero saber quién es la persona que me impone mano, ¿no? Ni siquiera por lo que hable, quién es. ¿Amén? Espíritus de adivinación y todo lo demás. Ese es Apolo con la pitonita. Ahí está el pitón, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hacía? ¿No? El espíritu que está mostrado como una serpiente, el espíritu de Pitón operaba, ¿verdad?, a través de Apolo. Por eso que es tan importante otra área, que es la contaminación por objetos. Fíjate bien que el Espíritu Santo te muestre bien qué objetos tienes en tu casa, cuáles son los objetos con que te adornas, ¿no? Hay cosas con las que nosotros usamos de adorno que son cosas consagradas, ¿no? Hay cosas que tenemos en nuestra casa, ¿verdad?, que han sido consagradas por hechiceros, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿por qué tanto problema? ¿Por qué tantas peleas en la casa? ¿Por qué tanta contienda? ¿Por qué de repente imposible ponerse de acuerdo? ¿Por qué? Porque son objetos que tú metiste a tu casa, que son objetos de maldición. ¿Aló? ¿No? Dice, ¿hacen eso? Sí, hacen eso. Acuérdense que la definición de Satanás es que él viene a hurtar, matar y destruir. Y lo va a hacer de todas las formas posibles, ¿no? Pero dice que el Espíritu de Jesús viene a darnos vida y vida en abundancia, ¿no? Ahora, para tener la vida en abundancia necesitamos hacer desaparecer estas cosas. Después hablamos de que había un símbolo en la medicina, ¿no? La misma pitonita, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Hablamos la semana pasada de todo lo que tiene que ver el espíritu de enfermedad en nuestras vidas, ¿no? Especialmente acá en Chile. Hablamos de cómo opera, dijimos que el espíritu de Pitón opera muy junto con el espíritu de Jezabel. Después hablamos de cómo son las pitones y cómo operan, cómo funcionan, ¿verdad? Y creo que aquí quedamos, así que vamos a seguir de aquí, Padre. Yo pongo un cerco de protección en la mente de cada persona. En el nombre de Jesús, toma autoridad sobre todo espíritu contrario al Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, todo control mental es quebrado en esta hora. Todo espíritu que ha estado operando en la vida de mis hermanos, que no es el Espíritu Santo, en este momento te prohíbo operar. Señor, abro el espíritu de cada uno para que puedas recibir de ti en este momento y puedas ser liberado, Señor, de todas estas cosas que estamos exponiendo. En el nombre de Jesús. Gracias por tus ángeles ministradores en esta hora. Amén. Decíamos que la pitón, ¿verdad? La matanza de una presa, dice, de pitón, ocurre por, ¿qué dice? Estrangulamiento o sofocación, ¿verdad? ¿Cómo hace el pitón? Tiene agarrada, dice, a su presa y cada vez que respire va apretando más. Algunos han dicho que este proceso de muerte es lento, siendo la única forma de matar a la pitón cortándole la cabeza.
Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿No? Ha estrangulado, ¿verdad? Y sofocado la vida espiritual en la persona. Empieza literalmente a sacarte la vida, ¿no? A apretarte, ¿no? en tu ser interior y a sacar la vida de Dios de dentro de ti, ¿no? Ahora, eso no puede ser hecho, nada del infierno puede ser hecho en nosotros a menos que nosotros lo dejemos. O sea, hay una parte de responsabilidad personal, ¿no? ¿Cómo me puede sacar la vida de Dios a menos que yo abra una puerta? ¿Cómo abro yo una puerta? Al quedarme atrás, ¿no? Cuando yo empiezo a quedarme en la casa, ¿no? Cuando yo empiezo a estar vago en mi mente, en mi entendimiento, ¿no? A pasar muchas horas del día pensando en nada o haciendo nada, ¿no? Yo me abro a que distintas cosas empiecen a afectarme. Cuando yo escucho murmuraciones, y vamos a ver montones de cosas, escucho lo que no me conviene, abro puertas. Cuando yo hablo lo que no conviene, abro puertas, ¿verdad? Cuando yo me mezclo con gente que no conviene, me dice, ¿qué está diciendo? ¿Que no hay que juntarse con gente? No, hay gente con la que no hay que juntarse, ¿no? Y así de drástico, ¿no? ¿Qué gente es con la que no hay que juntarse? Con la gente que tú veas que te hace retroceder. Cada uno sabrá quién es la gente que la hace retroceder, ¿no? Puede ser que esté muy cerca tuyo. Puede ser que sea muy cerca. Gente que te hace o que te lleva, ¿no? a retroceder dentro de ti. No necesariamente puedes seguir viniendo a la iglesia, pero empiezas a retroceder adentro, ¿no? Por ejemplo, gente que te establece, te mete dentro de un molde de donde tú no has, de donde ya el Señor te sacó. En la mañana el Señor hablaba de que Él ponía una identidad, ¿verdad? Y que incluso estaba engendrando a muchos, ¿no? Con su identidad, ¿no? Te pongo el caso, ¿no? Qué sé yo, tú fuiste, caíste en robo, ponte, ¿no? Y te encasillaron dentro del título de ladrón, ¿no? Ciertas personas que tú conoces, ¿no? Y cada vez que te juntas con esas personas, ¿no? Vuelven a decirte, ay, cuidadito con llevarte algo a la casa, ¿no? Y tú estás mejor con el Señor, ¿no? Creciendo, ya olvidaste la sangre del Cordero, te limpió y todo, y te vuelve, ¿no? ¿Qué te hace, no? Te hace empezar a pensar, esta cosa no me la voy a sacar nunca de encima. ¿Saben de lo que estoy hablando? ¿Amén? ¿No? Sepárate de esa gente, ¿no? Párale el carro, ¿no? Dile, la sangre del Cordero ya me limpió de esto, ¿no? Y corta, ¿no? Esto siempre de que te cortaba, o sea, si todavía te está llevando cosas a la casa, no le digas nada, no, porque hay gente que dice, no, siempre me dice lo mismo, pues que siguen lo mismo, pues ¿qué le van a decir? ¿No? La gente tiene todo el derecho de mirar nuestras vidas. La palabra dice que nosotros somos libros o debemos ser libros abiertos, ¿no? Así que si la gente sigue diciéndonos cosas que tienen razón, bueno, tenemos que cambiar, ¿no? Pero estoy hablando de otra cosa, de los carteles que ponen cuando ya la persona ha cambiado, que te hace retroceder. ¿Amén? Seguimos. Entonces, por estrangulamiento y sofocación. Serpiente, una serpiente de Siseo. Siseo. A ver, saque su lengua. ¿Tiene lengua de pitón o no? A ver. Murmuración es parte del espíritu de pitón. Aló. Todos los demonios necesitan un cuerpo para manifestarse. ¿Aló? Necesitan de alguien. Todos los espíritus necesitan de alguien, ¿no? Y nosotros cuando nos ponemos a disposición, ¿no? De la murmuración, por ejemplo, estamos siendo presa
o abriendo la puerta para que un espíritu de pitón entre o a mi vida o a mi casa, ¿no? Por eso dice el Señor que nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y en la luz, si ustedes empiezan a leer su Biblia, dice muy claro lo que son los hijos de la luz, lo que hacen los hijos de la luz, lo que dicen las cosas, los hijos de la luz, ¿no? Y sale muy claro lo que no dicen, lo que no hacen y lo que no son los hijos de la luz. ¿Me entiende? Entonces, la murmuración es una parte de eso. Encantamientos, ¿no? Hechizos. Y hablamos la semana pasada, ¿verdad?, de el control. Este espíritu quiere alejar a la persona de lo que Dios quiere que haga. Esto es logrado de la mejor forma con la estrategia de la apatía espiritual. Pitón quiere apagar a través de la sofocación la vida y el aliento de Dios y aplastar la esperanza, la fe, las visiones y los sueños. Eso lo vimos. Y mucha gente dijo que había estado en esa circunstancia. El diablo quiere tomar lo que impulsa la motivación y la lucha. Dice, esto es logrado de muchas formas distintas. El diablo hablará al oído mentiras, acusaciones, condenación, temor e incredulidad. Y aquí viene la parte que yo había empezado a hablar hace un rato atrás. ¿A dónde habla? Habla al oído. ¿Y qué es lo que habla? Habla mentiras, ¿no? Ahora, hay una forma que yo puedo discernir qué es lo que es mentira de lo que es verdad. Sí, ¿verdad? Especialmente a través de la palabra. ¿Sí? Ahora, el problema es que para que yo pueda discernir lo que es verdad de lo que es mentira, tengo que saberme la palabra. Y yo me he dado cuenta que la gran mayoría no sabe moverse en la palabra. Entonces, ¿qué es lo que hace? Y acá vamos a entrar en materia de hoy. Segunda de Corintios 11, versículo 3. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. En otra versión dice, pero me temo que así como la serpiente con astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo, ¿no? Dice, así como la serpiente engañó a Eva. Todos estamos de acuerdo que la serpiente engañó a Eva, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo engañó a Eva. Dice, así, dice, me temo de que vuestros pensamientos sean desviados, ¿no? ¿Cuántos saben que la batalla de nuestra vida está en nuestra mente? ¿Cuántos saben que el peor enemigo que tenemos no es el diablo? Porque el diablo fue vencido ya por Jesucristo. El peor enemigo que nosotros tenemos somos nosotros. Diga, yo soy mi peor enemigo. Señor, líbrame de mí mismo. Esa es la verdad. Esa es la verdad, ¿no? Nosotros somos nuestro peor enemigo. ¿Cómo engañó la serpiente a Eva? La engañó en primer lugar con astucia, ¿no? La serpiente no fue a Eva así derechamente y le dijo una brutalidad de mentira. No, no lo hizo así. Vaya al libro de Génesis, un segundito. Génesis, ¿dónde está eso? ¿Ah? En la Biblia, bien al principio. Dice, pero la serpiente era astuta, diga astuta. Astuta es peligrosa, ¿no? Sabe acechar y sabe cuándo atacar. O sea, no es bruta,
¿no? No es que lanza, yo quiero que entendamos eso. A mí hay gente que es media bruta para hablar, ¿no? Y yo era así, el Señor me ha cambiado, te veía súper bruta, ¿no? Yo llegaba y algo me decía, incluso con las cosas del Señor era bruta, ¿no? El Señor me decía algo y yo llegaba y lo lanzaba así nomás, ¿no? Sin ningún discernimiento, sin ningún cuidado, sin saber los tiempos, ¿no? Hay gente que es media bruta para hablar y te va a decir así una pachotada, ¿no? Entonces, ¿no? Pero es de honesta, ¿no? De abierta, así simplemente que no tiene como un recato, ¿no? Ese no es el caso de la serpiente. Y no es el caso de mucha gente que es como la serpiente, ¿no? Astuta, sabe cómo. Entonces, cuando estamos hablando de Pitón, ¿no? Y estás pensando en Pitón y cómo se habla, y cómo habla el diablo, ¿no? El diablo habla, dice, le hablaba al oído, pero también habla a través de gente como uno. ¿Aló? Y habla de la misma forma que le habló a Eva, es decir, con astucia, ¿no? Va a venir, ¿cuál es el propósito? Sacarte del propósito de Dios para tu vida, ¿no? Entonces, bruta no es, sabe, en el momento que tú empiezas a entender propósito, porque no lo va a hacer con cualquiera, va a entrar o a encontrar las formas de entrar a tu vida y empezar a romper, ¿verdad? ¿No? Y lo va a hacer astutamente, sabiendo cómo, sabiendo tus áreas débiles, sabiendo las cosas que no han sido sanadas, sabiendo las cosas que tú no has querido tratar en tu vida, sabiendo las cosas que te afectan, ¿no? Y de toda la gente que nos afecta, hermanos, la gente que más nos afecta es la que está cerca, ¿no? Que alguien en la micro te diga una estupidez, Dios te bendiga, ¿no? Pero que te lo diga tu mamá, tu papá, tu esposo, tu esposa, ¿no? Las heridas que menos podemos recuperarnos son las de los hermanos. ¿Por qué? De los hermanos en la fe, digo. ¿O no? Las heridas más grandes que tenemos en nuestra vida son de los hermanos en la fe. ¿Aló? Claro, ¿no? ¿Por qué? Nosotros no fuimos diseñados para eso. ¿Usted ha visto alguna vez que el Padre pegue el puñalazo al Espíritu Santo? ¿O el Espíritu Santo le pegue el puñalazo a Jesucristo? No. Nosotros fuimos diseñados a su imagen y semejanza, ¿no? Entonces, ve las dimensiones del pecado después de Adán, que todos los que él creó a su imagen y semejanza, de repente sacan la estaca, sacan la piedra, ¿no? O el ciseo de labios, ¿no? El ciseo de labios, ¿no? Dice la palabra que nuestra murmuración es como una palabra, ¿verdad? Por eso el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Media espada. Si tú dices que el Señor te mostró una tremenda espada, nada comparado con la lengua. La lengua es la peor. Mira cómo engañó a Eva. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, dicho, no comáis de todo árbol del huerto. O sea, primero le pone la interrogación, de la misma forma que nos habla a nosotros. ¿Dios te dijo que eras qué? Profeta. Ah. Dios, ¿seguro que Dios te dijo? Ah. ¿Dios te dijo que ibas a salir de deudas? ¿Dios te dijo? ¿No? Así que Dios te va a sanar. ¿Seguro? ¿No? Bueno, no es lo mismo que dicen los doctores, ¿no? ¿Seguro? ¿No? ¿Con qué Dios te dijo? ¿No? ¿Le había dicho Dios algo a Eva? Sí, ¿no?
¿qué es lo que hace? Tergiversa la verdad, ¿no? No es mentira absoluta. Versículo 16 del capítulo 2 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. O sea, amigo, cómete todo lo que se te dé la gana, ¿no? Más del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque en el día que comieres ciertamente morirás. La pregunta de la serpiente es: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Le dijo eso? No, no le dijo eso, ¿no? Le dijo: come de todo menos de esto, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Tergiversa. No vas tan bruto de venir con una mentira, ¿no? No ha sido lavado por la sangre de Jesús. Si yo sé en mi corazón, ciertamente, que Él me lavó, ¿no? Ciertamente no me va a venir con una tontera tan grande, ¿no? Pero si yo no sé, por ejemplo, y me acuerdo en el tiempo que estaba siendo restaurada, un tiempo muy difícil, que el Señor me había limpiado, me había perdonado, me había sanado, ¿no? Y continuamente era tanta la vergüenza de las cosas que había hecho, de las cosas que había dicho, de lo que había engañado, todo, ¿no? Que podía fácilmente, muy fácilmente, ¿no? Porque todavía en mí había, aunque había la seguridad del perdón, pero no estaba 100% restaurado, ¿no? Entonces, me podía engañar, se puede decir, ¿no? Usando gente o directamente a mi oído, ¿no? Trayéndome la duda, no de lo que el Señor había hecho, sino de la posibilidad de seguir viviendo con eso, ¿no? Y de tener un ministerio con eso, ¿no? Entonces ¿por qué? Porque estaba en el momento que me decía: pero mira todo lo que hiciste, ¿no? Era como, ya, yo calladita, ¿no? Y cada vez que iba a dar pasos hacia adelante, en algún momento o me lo mandaba a decir, porque no te lo manda a decir, ¿no? O te dice directamente, y yo, ¿no? Era literalmente, me ponía un tapón en la boca, ¿no? Y en el corazón y todo, no me dejaba desarrollar, ¿no? Lo que el Señor había dicho, que había restaurado y que había puesto cosas nuevas. Yo sabía que me había restaurado, ¿no? Pero es tan fuerte las voces, ¿no? Que te van a mantener a raya, ¿no? Hasta que un día, yo ya estaba agotada de esta situación, porque todas las veces es lo mismo, y el Señor me dijo: Pamela, vas a tener que vivir con esto, ¿no? Vas a tener que vivir con el recuerdo de todo eso, pero si no te paras ahora, ¿no? Y empiezas a establecerte en mi justicia, ¿no? Jamás vas a poder hacer y ser todo lo que yo te he mandado a hacer y hacer, ¿no? Fue súper difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque el establecerse en la justicia, como hablábamos en la mañana, ¿no? Es poder decir, me dijo, bueno, que la gente piense lo que quiera, crea lo que quiera, diga lo que quiera, ¿no? Tú tienes que establecerte, ¿no? En lo que yo te he hecho, ¿no? Ahora, para que eso pase dentro de nosotros de verdad, tiene que haber una entrada de su palabra muy fuerte, ¿no? Por eso vamos a tener, la semana pasada tomamos la decisión de tener el CD de todos los servicios, ¿no? Porque ¿qué es lo que hay que empezar a hacer? Empezar a tomar la palabra, ¿no? Yo lo hice por muchos años, a transcribir. Transcribir significa literalmente escribir palabra por palabra. Y solamente ahí, después de escuchar, ¿no? Empieza a haber revelación dentro de uno que le permite establecerse sobre un terreno sólido. Ya no de mis sentimientos, ya no de mis pensamientos. Entonces, cada vez que venga la serpiente y diga, ¿con qué? ¿No? Tú tienes palabra revelada a tu vida, ¿no? No que escuchaste, sino que te fue revelada adentro de tu espíritu, ¿no? Es tremendamente importante que lo hagas, ¿no? Cuando la serpiente se acerca a Eva,
ella se asegura que Adán no esté. ¿Verdad? No fue cuando estaba Adán, ¿no? ¿Quién era Adán? Adán era su cobertura, ¿no? Adán era su cobertura. El diablo va a tener acceso a ti cuando tú te sales de tu cobertura, ¿no? Acuérdense que toda esta conversación la tuvo ella solita, ¿no? Ella podría haber dicho, a ver, un momentito, tenemos a mi marido, ¿ya? Ahí hablamos, ¿no? Pero se salió, ¿no? Y habló solita. Y el diablo se aseguró de conocer muy bien a Eva. Y él sabía que la Eva era curiosilla, era metiche, ¿no? Le gustaba la cuestión, ¿o no? Mire, si hay alguien que nos conoce, además del Señor, es el diablo, ¿no? Entonces, muchas veces, ¿no?, nos va a atacar con nuestras mismas cuestiones de adentro, ¿no? Él se acercó a Eva y sabía que ella era curiosa, ¿no? Sabía que por ese lado iba a hacer, ¿no?, de que ella se metiera en lugares donde no debiera haberse metido, ¿no? Pero sabía que tenía eso adentro, ¿no? Entonces iba a ir a hurguetear a donde nadie la llamó y se iba a meter en problemas por curiosa y desobediente, ¿no? Por eso que el Señor tiene que tratar con estas cosas tan importantes en nuestra vida, porque esas mismas cosas son las que va a usar, ¿no?, en contra nuestra, el diablo. ¿Amén? ¿Cuántos le está hablando el Señor? Quiero dejar esta parte terminada. Tuerce las palabras, tuerce el uso de las palabras, tuerce la interpretación de las palabras. La masonería y la brujería usan la Biblia, amigos. Por eso tanta gente nos dice, pero ¿cómo si yo me fui a ver las manos y tenía una foto de Jesús? No, el brujo le tomó una foto a Jesús, ¿no? Tenía un cuadro, usaba la Biblia, se sabía la Biblia. Bueno, ¿quién conoce usted que se haya metido con Jesús que supiera mejor la Biblia que el diablo? ¿No? Era bibliazo puro, ¿no? O sea, el hecho de saber la Biblia, de conocer la Biblia y de usar la Biblia no es garantía de nada, ¿no? Porque la Biblia fue hecha para vivirla, ¿no? Por eso dice Jesús que la forma de saber de alguien, dice, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Entonces, la masonería usa la Biblia para engañar a la gente. Estamos hablando de pitón, ¿no? Espíritus de adivinación y de hechicería. ¿Cómo se mete la gente a la masonería? Se mete por curioso, igual que Eva, ¿no? Porque ¿qué es lo que plantea la masonería? ¿No? Hay un nombre que tiene Dios y un poder que Dios te va a dar, ¿no? Que te vamos a hacer, te lo vamos a revelar. Y empieza a hacer pactos desde el primero, ¿no? Tienen 33 grados y en cada pacto se supone que le van revelando un nombre nuevo del Señor, ¿no? Y se supone que le van revelando niveles nuevos de entendimiento de Dios. ¿Cuántos saben que todos los niveles y los nombres están acá en la palabra? ¿No? No necesitamos más que el Espíritu Santo, ¿no? Pero la gente que es curiosa, ¿no? Por eso dice que el espíritu de adivinación, ¿verdad? Es lo que marca, ¿no? O lo que abre, lo que establece que la gente abra sus corazones y sus vidas a eso, ¿no? El espíritu de adivinación muchas veces está dentro, por eso decía que está dentro de la gente, ¿no? Y eso engancha con otra gente que tiene espíritu de adivinación, ¿no? Pero es desde ese punto de vista, ¿no? Nunca piense que porque alguien usa la Biblia quiere decir que viene de Dios, ¿no? No es señal de eso.
¿Cómo entra al Edén la serpiente? El Edén era un lugar seguro, ¿verdad? ¿O no? ¿Se acuerdan que Dios puso ángeles en el Edén para guardar sus puertas? Era un lugar segurísimo, era una bóveda. ¿Cómo entra la serpiente? ¿No? Yo dije que las peores heridas que tenemos son las de los hermanos, ¿no? Él entra a los lugares más seguros. Es capaz de entrar a los lugares más seguros, ¿no? Por eso que nosotros tenemos que estar entrenados, y la razón por la que estoy hablando de Pitón no es para que nosotros pongamos nuestro énfasis en la vida en Pitón, en Jezabel y en Leviatán, ¿no? Sino en el Señor Jesucristo. Pero creo que es importante que estemos entrenados para poder reconocer, ¿no? Poder reconocer voces, poder reconocer de dónde vienen, poder reconocer influencia, poder reconocer cómo se manifiestan. Así que la próxima vez que se encuentre estrangulado, ¿no? Que se encuentre así como aplastado, ¿no? Va a empezar a dejar de decir, bueno, a lo mejor comí algo malo anoche, ¿no? Que también puede ser una posibilidad, ¿no? Pero cuando la cosa ya dura días y sientes que la vida de Dios se te está saliendo de ti, ¿no? Que estás siendo estrangulado, vas a pensar, ¿no será un espíritu pitónico? ¿Verdad? Tenemos que ser entrenados en reconocer. Vamos a hacer 3 cosas y voy a dejarlo para la próxima semana. Lo que nunca debes hacer con Pitón. 1, hablar con él. Con Pitón estoy hablando con el diablo. 2, pensar. 3, usar los sentidos naturales. Si Evita se hubiese quedado callada, no se habría metido en problemas, ¿no? Pero empezó a conversar. Cuando vienen palabras, ¿no? O viene gente con palabras, si te pones a conversar, ahí entraste en el problema, ¿no? Pensar, ¿no? Nosotros tenemos que ser gente entrenada para andar en el espíritu, ¿no? Hay ciertos momentos, hermano, en que no debemos pensar. Tenemos que hacer que nuestro espíritu se levante y tome control de la situación, ¿no? Y no nuestros pensamientos, ¿no? Porque los pensamientos, ¿no? naturales, te digo, van a hacer que reaccionemos en forma natural, ¿no? Y aquí decía que la única forma de romper el espíritu de Pitón sobre nosotros era ¿qué? Cortándole la cabeza. Y usted sabe que cuando no estamos hablando de cosas naturales, no podemos tener reacciones en la carne. ¿Me entiende? Un espíritu se ataca, ¿no? Se combate con un espíritu, ¿no? Si yo empiezo a pensarla, ¿no? Porque no es una serpiente que yo pueda tomar, ¿me entiende? Con la mano, ¿no? O sea, si voy a tener una batalla con un espíritu, ¿no? Tengo que usar armas espirituales, ¿no? Mis pensamientos naturales no me sirven, mis sentidos naturales no me sirven, ¿no? Es más, yo tengo que aprender a ser tan disciplinado, ¿no? Que pueda dejar toda mi parte natural para dejar que mi espíritu empiece a tomar control sobre la situación. ¿Me entienden? Porque si actúo en forma natural, me voy a quedar en la casa, ¿no? Me voy a quedar ahí, mira, sí, ¿verdad que pasó esto, no? Y me dijeron esto, otro, ¿no? Y empieza el diablo a darte montones de mentiras y de situaciones y de cosas a tergiversar y meterse, ¿no? Entre medio de recovecos y a decirte, mira cómo te miró, ¿no? Pero mira, si como te miró también te miró hace unos meses atrás, ¿no? Y lo que te habló también te lo dijo esta otra persona. Y empieza a meterse y urde planes perfectos. ¿Saben ustedes que urde planes perfectos el diablo? ¿Lo ha hecho? ¿Lo ha hecho con usted? ¿No? Le ha dicho mentiras tremendas que uno en el momento se creyó y sonaban, pero a verdad absoluta, ¿no? Y después tú te das cuenta que la media mentira y yo me la creí toda. ¿Por qué? Porque me la presentó de una forma que fue creíble a mí.
¿no? Y la muy tonta, ¿no? En vez de reaccionar, ¿no? Como Dios dice, o sea, con mi espíritu, ¿no? Le hago el trabajo fácil y caigo en la trampa. El Señor nos ayude. Voy a seguirla otra vez, ¿no? Para ver cómo reconocer las voces. Amén.